Esto me ocurrió hace un par de semanas y, a pesar de lo que quiero creer, creo que todavía es un problema en curso. No vivo exactamente en el bosque, pero mi casa está en las afueras de lo que yo llamaría un suburbio lleno de naturaleza. Muchos árboles, vida silvestre y ese tipo de cosas. Un lado de nuestra casa limita con lo que supongo que podría llamarse un pequeño bosque, aunque es más preciso describirlo como una zona arbolada, ya que solo hay aproximadamente un cuarto de milla desde nuestra propiedad hasta la carretera vecina del otro lado. Esa carretera sube y se conecta con otra calle, y al otro lado de esa carretera hay este enorme cuerpo de agua que siempre me ha dado curiosidad. Al crecer, asumí que era algún tipo de embalse, ya que hay montones de carteles de prohibido el paso y de propiedad gubernamental colocados a lo largo de toda la cerca que lo rodea. Pero aquí está lo extraño. El nombre del supuesto embalse no aparece en Google Maps ni en Apple Maps, lo cual definitivamente debería hacerlo si fuera un embalse real. Siempre me pareció bastante raro. Lo he buscado varias veces a lo largo de los años y nunca he encontrado información oficial al respecto. Pero su presencia definitivamente ha sido un tema interesante de conversación entre mis hermanos y yo. Estoy en el equipo varsity de cross country de mi escuela, así que siempre estoy buscando buenos lugares para correr. Esa zona arbolada se ha convertido en mi ruta habitual, porque es exactamente un circuito de 2 millas a través de ese bosque, a lo largo de la carretera junto al agua, y luego de regreso. Es mucho más tranquilo que correr por mi vecindario real, que no tiene aceras y tiene carreteras sinuosas con una visibilidad terrible donde la gente conduce demasiado rápido. La temporada se acercaba rápidamente, así que recientemente había aumentado la intensidad de mis entrenamientos. El día en que todo ocurrió, podría haber jurado que escuché algo moviéndose detrás de mí mientras regresaba por el bosque después de mi carrera, pero pensé que probablemente solo era un animal. Avancemos hasta esa noche. Durante el verano, siempre duermo con las ventanas abiertas. Me encantan los sonidos de la naturaleza por la noche, especialmente cuando llueve, y vaya que llovió esa noche. Unas horas después de haber regresado a casa, una enorme tormenta eléctrica estalló de la nada. Fue glorioso. Estaba acostado en la cama, escuchando la lluvia y los truenos, cuando empecé a quedarme dormido. Fue entonces cuando escuché algo que definitivamente no era parte de la tormenta. Al principio era suave, pero no desapareció. Era un sonido de sollozos o llanto suave, y cuanto más escuchaba, más parecía provenir justo debajo de la ventana de mi dormitorio, y más claramente humano sonaba, como si hubiera alguna duda de que el sonido pudiera ser el resultado de la tormenta. Una voz femenina suave atravesó el sonido de la lluvia. Dijo con toda claridad: «¿Puedes ayudarme? Tengo frío». Nunca me había movido tan rápido en mi vida. Fue como si mis instintos primarios tomaran el control antes de que el miedo pudiera paralizarme. Salté de la cama, corrí hacia la puerta principal y rodeé la casa corriendo hacia la ventana de mi dormitorio. La lluvia caía con tanta fuerza que me empapé
en cuestión de segundos. Pero no me importó. Necesitaba hacer algo. Por más aterrador que fuera escuchar esa voz, nunca se me ocurrió que algo siniestro estuviera sucediendo. Mi único pensamiento era que alguien estaba realmente en peligro. Y en cuanto doblé la esquina, allí estaba ella, acurrucada justo debajo de mi ventana. Había una mujer vestida de blanco, tal vez un camisón o un vestido, y estaba agachada como si intentara mantenerse bajo el pequeño alero de mi ventana. Me acerqué con cautela y le pregunté si necesitaba ayuda. Toda la situación se sentía como un sueño febril. Pero entonces las cosas pasaron de 0 a 100 en cuestión de segundos. En cuanto se dio cuenta de mí, se levantó de un salto y se lanzó directamente hacia mí, con una ráfaga de energía que no esperaba. Sin mucho tiempo para reaccionar, me preparé para el impacto, pero a mitad de la carrera, pareció dudar. Tal vez notó lo alto que soy. No puedo decirlo con certeza, pero en lugar de enfrentarse a mí, se desvió de su trayectoria y se dirigió hacia el bosque. Me quedé allí, en shock, mientras desaparecía en la oscuridad, corriendo a una velocidad imposible para alguien que no llevaba zapatos. No la seguí. Volví inmediatamente al interior de la casa, todavía empapado de pies a cabeza, y desperté a mi padre. Cuando le conté lo que había pasado, estaba tan asustado como yo. Fuimos por toda la casa asegurándonos de que cada puerta y ventana estuviera cerrada con llave. Hablamos de llamar a la policía, pero ya había pasado la medianoche y pensamos que, para cuando llegaran, la mujer ya se habría ido hace rato. Además, buscar en ese bosque durante una tormenta eléctrica parecía inútil y potencialmente peligroso para quien tuviera que hacerlo, si es que siquiera aceptaban hacerlo. Así que decidimos ocuparnos de ello por la mañana, si era necesario. Logré volver a dormirme eventualmente, y los siguientes días fueron completamente normales. Mi padre y yo atribuimos todo el asunto a una de dos posibles explicaciones: una persona sin hogar, buscando refugio, o alguien en medio de una crisis mental. Pero lo que ocurrió esa noche no fue el final de la experiencia. De hecho, fue más bien el comienzo. Tal vez una semana después del incidente inicial, estaba haciendo una de mis carreras habituales. Mientras me acercaba a la carretera de conexión, miré por casualidad a través de la cerca de alambre de púas hacia el agua. Para mi sorpresa, en realidad había movimiento cerca de la orilla. Dejé de correr y miré con más atención. Allí, sentada en el borde del agua, con los pies colgando dentro, había una mujer. Me quedé congelado de terror absoluto. Quiero decir, ¿cómo estaba siquiera allí? La cerca alrededor de esa propiedad no tiene agujeros que yo haya visto nunca, y está coronada con alambre de púas, sin mencionar el hecho de que mide como 3 metros de altura para empezar. Debía haber hecho algún ruido, tal vez jadeé o algo así, porque aunque estaba bastante lejos, de repente giró la cabeza y me miró directamente. En ese momento, no tuve ninguna duda de que era la misma mujer que había estado debajo de la ventana de mi dormitorio durante la tormenta eléctrica. En cuanto me vio, se levantó y corrió hacia la cerca con una mirada completamente desquiciada en los ojos. Pegó su rostro contra la malla metálica y simplemente se quedó allí, sonriéndome. Y no era una sonrisa normal,
te lo digo. Grité que iba a llamar a la policía, con la esperanza de que eso la ahuyentara. Y supongo que lo hizo porque en cuanto dije eso, se dio la vuelta y se lanzó directamente al agua. Fue tan perturbador y tan antinatural que me sentí inseguro solo por estar allí. Llamé al 911 de inmediato e intenté explicar la situación. Traté de mantenerla a la vista, pero nadó fuera de mi campo de visión antes de que llegara la policía. Cuando finalmente llegaron, tomaron mi declaración y dijeron que investigarían la zona. Me dijeron que siguiera con mi día con normalidad, lo cual me sorprendió bastante. No la he vuelto a ver desde entonces, pero he empezado a escuchar ruidos afuera de la ventana de mi dormitorio por la noche. No llantos como la primera vez, sino sonidos generales de alguien moviéndose por allí. Me está volviendo realmente paranoico y simplemente sé que algo más va a pasar. En realidad, he sido reacio a salir a correr porque no quiero volver a encontrarme con ella. Entiendo que probablemente sea psicótica y que probablemente me siguió a casa después de una carrera algún día. Pero lo que sigue siendo el mayor misterio para mí es cómo terminó al otro lado de la cerca. Mi hermana y yo hemos pasado horas buscando una forma de entrar allí. Te lo digo, es imposible. Mi primo Nick es uno de esos tipos conspiranoicos y está convencido de que hay algo más en ese embalse que el gobierno quiere ocultar. Pero creo que eso es ridículo. Aún así, nunca me he sentido más intranquilo que en mi propia casa. Simplemente lo voy a decir. Soy un hombre de mediana edad en un matrimonio fracasado. Mi esposa y yo peleamos por todo. Realmente no recuerdo sobre qué estábamos discutiendo esta vez. Probablemente algo estúpido. Terminé saliendo de la casa furioso, algo que sucede con demasiada frecuencia. Normalmente, en una situación así, simplemente me quedo en un hotel. Pero no quería que ella me persiguiera, así que decidí una opción diferente. Poseo un terreno en medio de la nada que he estado pensando en reutilizar. Creo que antes era un campo de tiro o algo así. Honestamente, no lo sé. El dueño anterior murió y su patrimonio solo quería deshacerse de él. El edificio en sí es esta extraña estructura de bloques de concreto, con algunas habitaciones tipo almacén en la planta baja y un área de oficinas en el piso superior. En realidad, es bastante grande a pesar de tener solo unas pocas habitaciones. Pensé que pasaría la noche allí. No había manera de que ella pudiera encontrarme. Conduje los 20 minutos por carreteras cada vez más desoladas y, aproximadamente a mitad de camino, noté que se acumulaban nubes oscuras. Para cuando llegué, ya podía escuchar el trueno retumbando a lo lejos. Aparqué en lo que solía ser un estacionamiento justo, cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Mantengo un juego de llaves de repuesto escondido detrás de una pieza suelta de revestimiento, que pude localizar con bastante facilidad. Para cuando me acomodé, la tormenta ya se había intensificado de verdad. El edificio tiene techo de metal y la lluvia caía con tanta fuerza que sonaba como si alguien estuviera arrojando grava sobre el techo. Hay una camilla bastante cómoda, en lo que supongo que solía ser la oficina en el segundo piso. Allí
iba a dormir. Una vez que me acomodé, finalmente sentí algo de paz por primera vez en semanas, a pesar de la tormenta afuera. En realidad, el sonido de la lluvia era algo reconfortante. Hacía que el lugar se sintiera completamente aislado del mundo. Pero, por supuesto, las cosas buenas nunca duran. Al menos, no para mí. En el momento en que empecé a sentirme somnoliento, volví de golpe a la realidad cuando el sonido de vidrio rompiéndose atravesó el ruido de la tormenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza de inmediato. Me quedé allí, tal vez 30 segundos, escuchando por encima del tamborileo de la lluvia sobre el techo de metal, tratando de averiguar de qué dirección había venido el sonido. Guardo un rifle de caza en una de las habitaciones contiguas, principalmente para que mi esposa no sepa que lo tengo. Así que lo tomé tan silenciosamente como pude y empecé a bajar las escaleras. Me quedé de pie en la parte inferior del hueco de la escalera, escuchando cualquier cosa que no fuera el sonido de la lluvia. Pero no había nada. Silencio absoluto aparte de la tormenta. Decidí registrar todo el edificio de forma metódica. Fui habitación por habitación, rifle en mano, revisando cada armario y cada rincón. En la habitación trasera encontré lo que estaba buscando. Una de las ventanas tapiadas tenía un agujero abierto a golpes, con vidrios esparcidos por el suelo del interior. Pero eso era todo. No había señales de entrada y, a pesar de que la ventana estaba rota, no había espacio suficiente para que alguien pasara por allí. Aún así, estaba paranoico hasta lo más profundo. Pasé otros 20 minutos examinando la propiedad, pero no pude encontrar nada que siquiera pareciera fuera de lugar. Supuse que probablemente solo habían sido vándalos que lanzaron una piedra contra la ventana y se fueron cuando escucharon que se rompía. Encontré un poco de cartón en otra habitación y lo pegué sobre el agujero. Luego regresé arriba. Mantuve el rifle junto a la camilla, por si acaso, pero estaba bastante convencido de que quienquiera que hubiera sido ya se había ido. No estoy seguro de cuánto tiempo había estado allí acostado. Tal vez una hora, cuando escuché lo que creí que eran pasos moviéndose debajo de mí. Era difícil distinguirlo con la lluvia, pero sonaba como alguien caminando lentamente, intentando moverse en silencio, aprovechando el ruido de la tormenta. Volví a agarrar el rifle y me acerqué sigilosamente a la parte superior de las escaleras. Esta vez, sin arriesgarme a alertar al intruso bajando. Sin embargo, los pasos se habían detenido, pero no había forma de que me hubieran oído. Esperé allí como una estatua durante unos 5 minutos, sintiendo cómo el sudor empezaba a formarse en mi frente. Terminé registrando el lugar otra vez, pero de nuevo no había nada. Empecé a preguntarme si me lo estaba imaginando o si quien había estado allí se había escabullido antes de que me diera cuenta. Sin embargo, eso no explicaba cómo todas las puertas seguían cerradas con llave. Esta vez salí afuera, bajo la lluvia torrencial, y revisé el perímetro con la linterna de mi teléfono. No había vehículos cerca, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Empezaba a asustarme de verdad. Parte de mí deseaba encontrar algo solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Volví arriba e intenté racionalizar
lo que había escuchado. Entre la lluvia golpeando el techo de metal y los crujidos normales que hacen los edificios viejos durante las tormentas. Había una docena de explicaciones para sonidos que podrían parecer pasos. Intenté concentrarme en dormir, diciéndome que estaba siendo paranoico, pero eso no fue el final. Antes de que pudiera acomodarme de nuevo, escuché lo que sonaba como muebles siendo arrastrados por el suelo debajo de mí. Esto era diferente. No era algo que pudiera explicarse por la tormenta. El sonido inconfundible de algo pesado siendo empujado o arrastrado sobre concreto no es algo que una tormenta pueda crear. Ni en 1.000.000 de años. Esta vez no dudé. Tomé el rifle y bajé furioso las escaleras, encendiendo todos los interruptores de luz que pude encontrar. Ahora estaba enojado, lo cual probablemente era mejor que estar asustado. Grité hacia la oscuridad que no estaba jugando, que estaba armado y que no tenía miedo de defenderme a mí mismo ni a mi propiedad. Mi voz resonó por las habitaciones vacías y luego se extinguió en el silencio. Nada había sido movido y nadie me respondió. Tal vez te preguntes por qué no llamé a la policía en ese momento. En parte fue porque no estaba seguro de qué les diría, pero sobre todo porque la propiedad no cumple del todo con los códigos. Y eso, dicho de forma generosa. Lo último que necesitaba era atraer atención oficial al lugar. Pero estando allí de pie, en ese edificio vacío, con el rifle en la mano, gritando a la oscuridad, algo cambió de repente. En un instante, mi ira frustrada se transformó en un miedo frío y puro. Fue más que un simple cambio de actitud. Fue como si algo helado me recorriera por completo. Podía sentirlo, y cada instinto que tenía me gritaba que me alejara de ese lugar lo más posible. No sé exactamente qué lo desencadenó, pero sabía que tenía que irme. Rápidamente recogí mis cosas, devolví el rifle a su escondite y apagué todas las luces. La tormenta seguía azotando afuera, pero no me importó. Cerré el edificio con llave y conduje de regreso a casa, atravesando lo peor del clima. Ha pasado un poco de tiempo desde que ocurrió eso, pero planeo volver en unos días, o cuando realmente tenga tiempo. Quiero regresar e investigar. Tal vez instalar algún tipo de sistema de seguridad para ver si realmente está pasando algo allí, o si solo fue producto de mi imaginación. En cuanto a lo que realmente ocurrió esa noche, no tengo idea. O alguien estuvo allí de verdad y pudo esconderse de mí, o estoy empezando a perder la cabeza. No sé cuál de las dos cosas es más aterradora. Realmente no quiero pensar en ningún tipo de tercera posibilidad, porque eso me asusta aún más. Mi nombre es Jason. Vivo en una zona bastante rural donde tienes que conducir al menos media hora para llegar a cualquier lugar interesante. Esto me ocurrió hace 3 viernes. Mi amigo Leo y yo habíamos conducido hasta una fiesta en una casa a unos cuantos pueblos de distancia. No era una gran fiesta ni nada por el estilo. Solo una de esas reuniones tranquilas, donde la gente pasa el rato en el patio trasero de alguien jugando beer pong y escuchando música, un poco universitaria. Para ser honesto,
pero no hay mucho que hacer por mi zona. Si digo la verdad, yo era el conductor designado esa noche, así que había estado cuidando la misma cerveza durante unas 3 horas, mientras Leo hacía lo suyo habitual, volviéndose progresivamente más ruidoso y más filosófico a medida que avanzaba la noche. Estaba bastante borracho para cuando nos fuimos alrededor de la 1 de la mañana, lo cual era gracioso hasta que me di cuenta de que me había convertido en su niñero de facto, después de finalmente alejarlo de la chica con la que estaba coqueteando. Lo metí en mi coche para hacer el viaje de unos 20 y tantos minutos de regreso a casa. Sin embargo, el clima se había puesto bastante feo mientras estábamos en la fiesta. Lo que había comenzado como una llovizna, algo refrescante, se había convertido en un aguacero torrencial que hacía difícil ver más de unos 10 metros hacia adelante. Tuve que reducir la velocidad a unos 30 en carreteras por las que normalmente iría a 60. Leo seguía quejándose, primero de mi forma de conducir, luego de la música y finalmente de lo mucho que necesitaba orinar. Le dije que estábamos a 15 minutos de casa como máximo, pero siguió insistiendo. Su berrinche se estaba volviendo insoportable. Así que, después de otros 5 minutos de quejarse, me rendí. Me detuve en este tramo aleatorio de carretera, junto a lo que parecían ser campos de maíz, aunque era difícil saberlo con la oscuridad y la lluvia. Estábamos literalmente en medio de la nada. No se veían casas, no había farolas, solo tierras de cultivo a ambos lados de la carretera. Le dije que podía empaparse todo lo que quisiera, pero estoy bastante seguro de que no me estaba escuchando, porque ya estaba medio fuera del coche antes de que yo terminara de hablar. Prácticamente se cayó del asiento del pasajero y se tambaleó hacia el campo, desapareciendo en cuestión de segundos. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía verlo una vez que se alejaba unos 3 metros. En el mismo instante en que se perdió de vista, recordé que tenía un paraguas en el asiento trasero. Me quedé sentado 1 minuto con el motor encendido, pero luego pensé que también podría aprovechar la parada. Así que agarré mi paraguas. Cerré la puerta con llave por costumbre y caminé en la dirección opuesta a la que Leo había ido. Encontré un lugar a unos 20 metros del coche, justo en el borde donde la grava se encontraba con los cultivos. Mientras estaba allí de pie, podría haber jurado que escuché algo moviéndose cerca del coche, algo distinto al ensordecedor sonido de la tormenta. Sin cambiar mi postura, miré por encima del hombro hacia el coche, pero no vi nada. Tenía las llaves en el bolsillo y sabía que había cerrado el coche, así que no le di mucha importancia. Terminé y regresé, sorprendido al descubrir que Leo aún no estaba junto al coche. Pasaron unos minutos, luego 5, luego otros 5. Leo seguía sin aparecer. Me estaba enfadando. Lo que debería haber sido un rápido viaje de 20 minutos a casa se estaba convirtiendo en toda una odisea de 45 minutos. Y tenía que levantarme temprano a la mañana siguiente. Estaba a punto de tocar la bocina cuando vi movimiento en el espejo lateral. Leo estaba corriendo hacia la puerta del pasajero, y aún con la lluvia y la oscuridad, podía decir que algo iba mal.
en el segundo en que se subió. Incluso antes de cerrar la puerta, me estaba gritando que condujera, como si se activara algún tipo de instinto de supervivencia en mí. Salí de allí tan rápido como pude, pero con la lluvia y todo, no era como si pudiera acelerar. Leo empezó a explicar que, mientras estaba haciendo lo suyo, vio lo que pensó que era yo a su derecha. La persona empezó a caminar más adentro del campo, y Leo, con su lógica borracha, pensó que yo estaba molestándolo, o tal vez que yo estaba más borracho de lo que había admitido. Así que lo siguió. Dijo que siguió durante un rato, sin estar del todo seguro de lo que yo estaba haciendo, y demasiado borracho para analizar la situación correctamente. Eventualmente, la figura se dio la vuelta, y Leo se dio cuenta de que definitivamente no era yo. Dijo que no podía distinguir ningún detalle en la oscuridad, pero que claramente era otra persona. Toda la explicación tomó quizá unos 30 segundos, pero antes de que pudiera terminar de hablar, sentí que el coche empezaba a desviarse bruscamente hacia la derecha. Y luego llegó el sonido inconfundible de un neumático desinflado. Era literalmente el peor escenario posible. Continuar conduciendo no era una opción. El coche se desviaba demasiado. A regañadientes, me detuve. Estábamos tal vez a medio kilómetro de donde nos habíamos detenido originalmente. No lo suficientemente cerca como para que fuera un peligro inmediato, pero tampoco lo bastante lejos como para que me sintiera cómodo. Le grité a Leo que saliera del coche y me ayudara, ya que él era responsable de habernos metido en ese lío. Pero cuando rodeé el coche para inspeccionar la rueda pinchada, mi enojo con Leo se convirtió en miedo. Miedo puro. Allí, incrustado en el costado del neumático trasero del lado del pasajero, había un destornillador. Había aproximadamente un 0% de probabilidad de que eso hubiera ocurrido por casualidad. Alguien lo había clavado allí, y con fuerza, además. A juzgar por lo profunda que era la perforación, Leo empezó a entrar en pánico, pero le grité que se calmara. Los dos nos apresuramos a cambiar la rueda, lo cual fue especialmente angustiante bajo la lluvia torrencial. No quería pensar en quién había saboteado mi coche o por qué, pero con cada segundo que pasaba, mis manos temblaban cada vez más. Sentía como si alguien fuera a alcanzarnos en cualquier momento. El miedo era tan enfermizo que de hecho empecé a sentir náuseas, algo que ninguna pesadilla puede igualar. Estaba terminando de apretar las últimas tuercas cuando, de repente, un grito resonó desde algún lugar detrás de nosotros. Era claramente el grito de una mujer, lo que hizo que la situación fuera 10 veces más aterradora, ya que la persona que Leo afirmaba haber visto era un hombre. Tiré las herramientas en el maletero, abandoné el neumático y volví a subirme al coche lo más rápido que pude. Pero mientras me alejaba, Leo empezó a tirarme del brazo, diciendo que teníamos que volver porque alguien estaba en problemas. Le dije que no había ninguna posibilidad de que regresara, aunque una parte de mí sentía que estaba tomando la decisión equivocada. Leo llamó al 911 mientras yo conducía, dándole al operador nuestra ubicación, o lo más cerca que pudo calcularla. Leo estaba furioso conmigo durante todo el camino a casa.
diciendo que alguien podría estar muriéndose allí atrás, pero no pude obligarme a dar la vuelta al coche. Tenía demasiado miedo. No dije mucho hasta que entramos en mi entrada, tratando de ignorar a Leo llamándome cobarde y cosas por el estilo. En lugar de dejar a Leo, los dos nos quedamos sentados en mi entrada tratando de darle sentido a todo. Leo estaba convencido de que el grito provenía de alguien que estaba siendo atacado o acechado por la persona que él había visto, y se sentía culpable de que simplemente nos hubiéramos ido en lugar de ayudar. Pero yo no estaba tan seguro de esa teoría. Si alguien estaba allí afuera haciéndole algo siniestro a otra persona, ¿por qué llamaría la atención sobre sí mismo, pinchando la rueda de un coche que pasaba? Para mí, eso parecía lo último que querrías hacer si intentas hacerle daño a alguien sin que te atrapen. Además, si realmente hubiera una mujer en peligro, habría podido ver nuestro coche con los faros encendidos. Cuando nos detuvimos por primera vez, ¿por qué esperar hasta después de que nos fuéramos para pedir ayuda? No tenía ningún sentido. Y mientras le explicaba mi razonamiento a Leo, finalmente sentí que podía verbalizar lo que hasta entonces había sido solo una corazonada que me decía que tenía que salir de allí. El grito debía haber sido parte de algún tipo de trampa, como si tal vez hubiera varias personas allí afuera. No estaba fuera del ámbito de lo posible, pero incluso esa teoría no tiene mucho sentido. Algo de lo que me doy cuenta al escribir todo esto. En realidad, esa teoría suena igual de absurda. ¿Quién, en su sano juicio, se detendría en su coche en esa carretera aleatoria a esa hora de la noche? No hay forma de que alguien pudiera haber ideado un plan para atraer a un viajero fuera de su coche allí, bajo una lluvia torrencial, y mucho menos. Leo y yo discutimos de un lado a otro durante un rato, y al final acordamos no estar de acuerdo. Llamé a la comisaría de policía a la mañana siguiente para ver si habían encontrado algo, pero dijeron que sus agentes habían registrado la zona y no habían encontrado ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. Aún más extraño, tampoco habían encontrado mi neumático, lo que añadió otro giro más a todo, aunque supongo que es posible que simplemente no estuvieran buscando en el lugar correcto. Unos días después, Leo sugirió que tal vez en realidad había sido la mujer y no el hombre quien había pinchado mi rueda, tal vez intentando llamar nuestra atención. ¿Por qué haría eso en lugar de gritar? No tengo ni idea. La verdad es que todo esto no tiene ninguna explicación que me deje tranquilo, pero realmente no quiero pensar en lo que significaría si Leo tiene razón. Si de verdad había alguien allí afuera en problemas y yo sellé su destino al irme conduciendo.